Bueno, parece ser, según Jaime Bailey, que se revela conversación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez. ¿Qué han hablado? Interesante. Yo, la verdad, que siga hablando con Delcy Rodríguez, sigo alucinando. O sea, yo con una persona que estaba y ha sido mano derecha de un dictador, no sé ni siquiera cómo puede hablar con ella. Pero bueno, vamos a ello. El Jaime presidente Bailey. Trump habló telefónicamente con la dictadora de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hablaron en inglés, sin intérprete, sin traductor. Delcy Rodríguez habla en inglés porque vivió unos años en Londres a principios de este milenio. Ujú. Estudió allá una maestría y ocupó una posición diplomática menor, pagada por el entonces dictador Hugo Chávez. Después de la conversación telefónica, el presidente Trump dijo que había quedado muy contento, muy satisfecho. Ajá. Y anunció que Venezuela Me da a mí que Delcy Rodríguez está convenciendo a Trump para quedarse perpetua ahí. ¿Cómo? Da igual que haya elecciones. Va a ganar Delcy, ya os digo yo. Pero no porque gane realmente, sino por las trampas de siempre. a sugerencia suya o a orden suya, abrirá muy pronto, quizá mañana mismo, sus cielos para que vuelvan a operar libremente líneas aéreas comerciales, Ujú. que habían suspendido sus operaciones. No solo eso, Trump afirmó que los ciudadanos de Estados Unidos pueden ir a Venezuela a hacer turismo, a hacer negocios, y les aseguró que no correrán ningún riesgo. Literal, textualmente, Trump dijo, ahora hay muy buena seguridad en Venezuela. Wow. ¿Será eso verdad? Yo tengo mis serias dudas. Y ¿Irán muchos yo, y ciudadanos de yo. Estados Unidos a hacer turismo a Venezuela? No lo sé. Desde el Señores, si nos estáis viendo, no. De momento, hasta que no haya un cambio real, yo no iría. punto de vista de su riqueza turística, de su potencial turístico, Venezuela puede ser un paraíso y además No, 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 sí, sí, yo lo he dicho. Una vez que esté María Corina en el mundo, soy el primero que si pudiera ir, iría. los precios no son demasiado elevados. Quizá habrá gente que vaya a hacer turismo económico a ese país, como por ejemplo en los últimos años han ido muchos rusos a la isla Margarita. Además, se ha anunciado luego de la conversación telefónica entre Trump y Desi Rodríguez que American Airlines va a empezar a operar vuelos directos entre este país y Venezuela. Sospecho que principalmente entre Miami y Caracas, pero quizá también entre Miami y otras ciudades venezolanas. Dicho Ujú. todo eso, ¿por qué Trump llama por teléfono a la señora Delcy? ¿Por qué reabre el cielo venezolano para las líneas comerciales? ¿Por qué invita a los ciudadanos de Estados Unidos a que vayan a hacer turismo a Venezuela? ¿Por qué de inmediato American Airlines recoge la invitación y anuncia vuelos directos a Caracas? Todo eso es bueno, sí, pero tal vez no tanto. Es bueno porque puede ayudar a que los venezolanos pobres, allá en su país de origen, vivan un poquito mejor. Si hay más turismo, entrará más dinero, habrá mucha gente que se ganará la vida trabajando en el sector turístico, ¿verdad? Ujú. El riesgo es que, y ya lo he dicho aquí y lo reitero, a riesgo de ser majadero, Trump se sienta demasiado cómodo, demasiado confortable con la dictadora Delcy Rodríguez, al punto que no le exija que más o menos pronto se vaya del poder y convoque unas elecciones libres. Os lo estoy diciendo, estas conversaciones pueden desembocar en que le caiga demasiado bien, que vea que con María Corina luego, evidentemente, el tema del petróleo va a bajar porque las cosas se van a hacer de forma legal, cada uno es de su país y ciertos acuerdos y ya. Y con Delcy ahora mismo, con el miedo de os vamos a matar, que esto ya lo reveló en su momento Diosdado, Delcy y compañía, fue un ultimátum que les dio, acabamos de detener a Maduro, vos vamos a matar. Ahí fue cuando decidieron estar en coalición, entre comillas, con ellos, ¿no? Con distintos acuerdos petroleros. Pero claro, ahora mismo prácticamente les está saliendo casi gratis el petróleo. Entonces, claro, ahora mismo es un negocio redondo. Pero si entra María Corina, diría, che, ojo, que esto es un regalo. Esto tiene que costar más, no puede costar lo que cuesta. Esto, sí, la desesperación de Delcy, pero que yo no lo voy a poner a ese precio. Este es el peligro. Más todavía porque se ha anunciado que en una significativa concesión al gobierno de Trump y de Marco Rubio, el Congreso venezolano, presidido nada menos que por el hermano mayor de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, psiquiatra de profesión, ha reformado de una manera drástica la ley de hidrocarburos, o sea, la ley que rige las actividades petroleras en Venezuela. Se han hecho exactamente los cambios que Marco Rubio le pidió o le exigió a Delcy Rodríguez, salvo uno. El único cambio que no se aprobó en la Asamblea Nacional respecto de la nueva ley de petróleo en Venezuela fue el de privatizar o cerrar la estatal PDVSA. Pero en la nueva ley que Trump y los suyos han aplaudido, PDVSA queda relegada. A partir de ahora, el acceso preferente al petróleo venezolano, sin pedirle permiso a PDVSA ni a la dictadura de Delcy, lo tendrán las compañías petroleras extranjeras, estadounidenses, europeas, las petroleras que reciban licencia del gobierno de Trump, no de la dictadura de Delcy y Jorge Rodríguez. Ujú. Esas petroleras podrán tener acceso preferente a los campos petroleros de Venezuela.
En una primera etapa se estima que esas empresas petroleras, aquellas que deseen invertir en Venezuela, lo que siempre es un riesgo, algunas no van a querer regresar como ExxonMobil, harán sus trabajos de scouting, o sea, de exploración, y decidirán, si acaso, en qué regiones de Venezuela quieren perforar y sacar petróleo. Una vez que estén en operaciones, esas compañías petroleras extranjeras pagarán impuestos bastante reducidos a la dictadura venezolana y solo destinarán el 30% de su producción a la dictadura venezolana, a PDVSA. O sea, PDVSA quedaría virtualmente fuera de las operaciones de extracción de petróleo y recibiría el 30% del petróleo que saquen las compañías extranjeras. Esas compañías, ya digo, casi no pagarían impuestos porque su impuesto sería pagado en petróleo. Y si tuvieran algún conflicto, algún litigio con la dictadura venezolana o con PDVSA, eso se resolvería no en las Cortes de Venezuela, que obviamente no son confiables, no hay justicia en ese país, sino en las Cortes internacionales. Estos son los cambios que se han introducido a la ley de petróleo de Venezuela, estimulando a las compañías extranjeras a volver a invertir en ese país, a pagar menos impuestos, a destinar solo un tercio de lo que saquen a PDVSA, y si hay líos, entonces se resuelve un árbitro internacional y no una corte, un juez en Venezuela. En ese contexto de luna de miel, se reforma la ley petrolera como Marco Rubio quería. Por tanto, Trump llama a agradecerle a Delcy Rodríguez y además reabre los cielos venezolanos y American Airlines anuncia vuelos directos de Miami a Caracas. En ese contexto, quienes están más entusiasmados son, por supuesto, los empresarios venezolanos, los que no se fueron porque no quisieron o porque no podían irse o que no deseaban cerrar sus negocios allá. Ellos creen que con la llegada de nueva inversión privada al petróleo venezolano, la producción de petróleo en ese país podría crecer más o menos en 300.000. Este sería el problema, este sería el gran problema. Si Delcy Rodríguez, obligada por Trump, hace varios cambios estructurales en Venezuela que hacen que ganen dinero y se invierte en Venezuela, vamos a ver cambios reales, evidentemente, ya sea en ayuda, mejora de hospitales, colegios. Ya vamos a ver cómo Trump dirá, bueno, si la cosa está funcionando, si hay más seguridad, más sanidad, más colegios y más ayuda para los venezolanos, y se ha subido y se ha bajado los impuestos y se ha subido las ayudas a los pensionistas, por poner un ejemplo. ¿Por qué se tiene que ir de él si lo está haciendo bien? Este es el problema, porque sabe que con María Corina va a tener unos precios más normales y ahora mismo está prácticamente regalándoselo a Estados Unidos. 1.000 barriles diarios adicionales a los que ya Chevron estaba sacando. Chevron y PDVSA en 4 operaciones conjuntas, ¿no? Chevron y PDVSA estaban sacando poco menos de 1 millón de barriles diarios. Se estima que eso puede crecer, como he dicho, en un 30%, en 300.000 barriles diarios de petróleo más. Todo eso ya no será destinado a precio de descuento a la China, claro, o al mercado asiático en general. Todo eso será, por supuesto, controlado por las compañías que saquen ese petróleo y también, por supuesto, por el gobierno de Trump, que estará monitoreándolas. Se estima, o eso estiman los economistas venezolanos, que la economía de ese país, si la producción petrolera crece en 30%. O sea, es como si Estados Unidos controlase el petróleo venezolano. Es decir, ¿cómo se gana dinero? A nosotros prácticamente, a los estadounidenses me refiero, se los regala. A China, Rusia y compañía se los pone a precios normales, no al que teníais, para llevaros bien con ellos. Y así lo que a nosotros nos sale casi gratis, lo compensa con lo que van a pagar el resto de países, China, Rusia o cualquiera de ellos. Con lo cual, ahí hay un beneficio. 30% este año podría crecer también en aproximadamente un 15%. Tengas en cuenta que la economía venezolana con Maduro, desde 2013 hasta ahora 2026, se contrajo entre 70 y 75%. En ese contexto, quienes más están sufriendo, no celebrando, celebran los empresarios venezolanos, pero sufren los espadones de la dictadura cubana. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin petróleo, por tanto, se ha quedado sin gasolina. Ya no llega el petróleo regalado de Venezuela. En tiempos de esplendor eran 100.000 barriles diarios. Con Maduro hasta hace poco, hasta el año 2024, hasta mediados del año pasado, eran 70.000 barriles diarios. Hoy el nuevo Gerald, en una gran primicia, revela que los militares cubanos del conglomerado mafioso Gaesa recibían todos los días 70.000 barriles de petróleo de Venezuela y solo usaban 30.000 para consumo interno en Cuba y los otros 40.000 los revendían al mercado asiático. Y esos 40.000 barriles de petróleo que Venezuela le regalaba a Cuba y que los militares cubanos mafiosos revendían, generaban para ellos un ingreso de $2 millones diarios que se repartían entre ellos, entre los generalotes de Gaesa. $2 millones diarios, con lo cual esos jefes mafiosos de la cúpula militar cubana tienen no millones, sino miles de millones de dólares en cuentas en el extranjero.
El Madre problema para mía. Cuba son los apagones. No hay petróleo regalado de Venezuela, no hay petróleo regalado de México, no recibe ya petróleo, no extrae tampoco petróleo, no hay gasolina en las estaciones de servicio, en los grifos, en las gasolineras, y no hay gasolina ni siquiera para que opere el transporte público, los autobuses. Tampoco hay gasolina, Wow. y esto es dramático, para que circulen diariamente los camiones que recogían la basura. Hace días o incluso hace semanas no se recoge la basura en Cuba. Las calles de La Habana están Uf, uf, uf. atestadas de montañas de basura pestilente, hedionda, maloliente. Esta es La Habana casi 7 décadas después de dictadura Madre comunista. mía. Un lugar donde solo crece la basura. Y una ciudad que apesta de una manera inenarrable. Por otra parte, hoy he leído en los diarios que el año pasado el gobierno de Trump deportó a más o menos 230.000 ciudadanos indocumentados. La mayor parte de ellos no eran venezolanos ni cubanos. La mayor parte de ellos eran guatemaltecos y hondureños. Aparte de esos 230.000 deportados, hay unos 40.000 que se autodeportaron. Muchos de ellos sí venezolanos que al perder su estatus legal, su protección transitoria, prefirieron irse del país y no correr el riesgo de ser capturados y deportados a las bravas, en el peor de los Ujú. casos a una cárcel salvadoreña, ¿no es cierto? Hay un largo artículo hoy en el Washington Post. Check 24, el comparador. Bueno, un segundito, seguimos con este artículo del Washington Post por Jaime Bailey y bueno, comentando un poco la última hora. ¿Cómo temo que Delcy Rodríguez al final se quede varios años? Y el problema se viene gordo y va pasando el tiempo. Y cuando Trump no esté, no va a haber nadie que se atreva a hacer lo que está haciendo para acabar con la dictadura. Sí, Maduro está detenido, pero si sigue Delcy, siguen operando igual. Si dentro de 3 años sigue Delcy y ya no está Trump, nadie se va a atrever a sacar a Delcy. Es en el gobierno de Trump respecto de María Corina Machado. Fricciones o conflictos o tensiones, fricciones o discrepancias acaloradas. ¿Por qué? Porque María Corina Machado le había expresado ayer a Marco Rubio que ella quiere volver cuanto antes a Venezuela. Y Trump piensa que no conviene que María Corina regrese pronto a Venezuela. Entonces Trump, que tiene ya la medalla de oro del Nobel de la Paz que le regaló a María Corina, así le paga a la señora Machado. Trump no quiere que ella regrese a Venezuela. O sea, Trump invita a los ciudadanos de Estados Unidos a hacer turismo pronto en Venezuela. Vayan, vayan, que es un lugar seguro, pero al mismo tiempo piensa que no conviene, que es inseguro, que regrese María Corina Machado. ¿Quién entiende a Trump? No, debería devolverle Claro, es incoherente, es incoherente. María Corina, por si acaso no vaya, pero los estadounidenses que vayan allí de paseo, de vacaciones. la medalla a María Corina. En ¿Por qué fin. Trump cree que sería inseguro o inconveniente o indeseable que la señora Machado regrese cuanto antes a Venezuela? Porque teme que la arresten y él no quiere ir a rescatarla. De hecho, no fue a rescatarla cuando ella salió a principios de diciembre clandestinamente. La rescataron unos héroes de guerra, unos mercenarios de Grey Bull, ¿no? Y se rescató ella misma, arriesgando la vida en mares encrespados, de noche, a punto de morir ahogada. Entonces Trump no quiere correr ese riesgo, cree que si regresa María Corina sería una perturbación a su plan de estabilización y recuperación económica en Venezuela. Pero Marco Rubio entiende que María Corina quiere volver, no quiere convertirse en una figura en el exilio crecientemente irrelevante, ¿no? Ujú. Y entonces hay distintas opiniones en el seno del gobierno de Trump. Como digo, el presidente prefiere que María Corina no se apure en volver, no digamos este año. Yo le aconsejo a María Corina que si Trump le da luz roja, que no se arriesgue y que no vuelva, ¿no? Porque si regresa y la mete en presa, no estoy tan seguro de que Trump le va a ordenar a la Fuerza Delta que descienda nuevamente en Caracas a rescatarla. No estoy tan seguro. No, porque realmente no la puede ni ver. Le ha quitado el Nobel de la Paz, la está opacando, no la puede ni ver. Y diría, bueno, que se quede ahí. Entonces, mejor que María Corina no corra ese riesgo y que regrese cuando esté plenamente segura de que no van a atentar contra su libertad, ¿no es cierto? Que no le van a hacer daño, que no le van a encerrar en un calabozo, ¿no? No es Venezuela, a pesar de que Trump invite a hacer turismo allá, un país seguro en modo alguno. Anoche en su programa de televisión, Diosdado Cabello, matón deslenguado, matón ventrudo, amenazó al canal Venevisión, que es un canal que se cuida muchísimo de criticar la dictadura, solo porque Venevisión emitió unos fragmentos muy breves, muy recortados de una declaración de María Corina Machado en Washington después de su reunión con Marco Rubio. Y ya está Cabello amenazando con estatizar o con confiscar Wow. Venevisión, que es una barbaridad. Trump cree que como María Corina es muy popular en Venezuela, si ella regresa y convoca un meeting, saldrán miles o centenares de miles de personas a avivarla. Claro, teme eso. Teme que fuerce que Delcy salga y a él le conviene que Delcy continúe. Y lo vamos a dejar por aquí. Le conviene que Delcy continúe porque ahora mismo está haciendo más o menos lo que él quiere económicamente. Es verdad que los presos siguen ahí. Esto lo voy a recordar en todos los vídeos, Trump. Los presos siguen ahí. Que tú estarás ganando dinero para Estados Unidos, pero los presos siguen ahí. Que gracias por Maduro, pero que los presos siguen ahí, que los familiares siguen sufriendo y que los que están encerrados también, algunos menores de edad. Mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.